Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de Decoder Cave en donde vamos a explorar otra de las cosas que podemos hacer con Blazor, que es utilizar el Local Storage o el Session Storage para almacenar valores. Esto es algo que desde siempre podemos hacer con JavaScript, pero Blazor nos ofrece una abstracción más con la cual es muy sencillo utilizarlo. Y hay muchísimas ocasiones en las cuales queremos almacenar información en el browser, en el navegador, como por ejemplo las preferencias del usuario. Por ejemplo, si quieren verlo en Dark Mode o en Light Mode, ¿sí? Hay una gran variedad de cosas para las cuales esto se utiliza. Pero me quiero concentrar en mostrarles lo fácil que es. Así que vamos a crear un nuevo proyecto. Obviamente voy a elegir una aplicación Blazor. Voy a empezar con una aplicación Blazor Server App y ahora les voy a mostrar por qué. Porque hay una diferencia entre Server App y WebAssembly. Le voy a poner local storage.server y vamos a dar crear. Y ahora vamos a ir directamente a trabajar sobre el index.razor. Bien, la forma en la cual se almacenan los datos en el navegador es utilizando una librería que está desde siempre en el framework.net, que es la librería de Data Protection. Esto solamente es accesible en Blazor Server. En Blazor WebAssembly les voy a mostrar lo que tenemos que hacer para poder almacenar datos en el navegador, pero no es la forma más segura de hacerlo. Desde una aplicación Blazor Server Side sí que es seguro porque el dato va a estar encriptado, así como ahora van a ver. Borremos un poco de esto y vamos a hacer un pequeño CRUD. Le voy a poner local storage y vamos a poner un poquito de Bootstrap. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a poner container, otro div con una clase row. De estos vamos a tener dos. Además de row le voy a poner que tenga un margen, un padding de 3 píxeles. Lo voy a poner en ambos. Y aquí en el primero voy a agregar otro div, que va a ser la primera columna. Y aquí lo que voy a hacer es agregar un label, ¿sí? Simplemente un label que va a decir set your preferences. Vamos a hacer de cuenta que esta es una pantalla de administración del usuario en donde el usuario puede setear sus preferencias. Y aquí, obviamente, como es Bootstrap, tiene que dar 12. Si no saben nada de Bootstrap, tengo un muy buen video en donde te cuento todo lo que tienes que saber sobre Bootstrap en 10 minutos. Te lo dejo en la descripción o en las tarjetas de YouTube. Y aquí voy a poner un input. Aquí es en donde vamos a permitir al usuario que ingrese cuál es el valor que queremos o que quiere guardar, ¿sí? Voy a usar form control de Bootstrap y acá voy a hacer un binding y voy a elegir una variable que la voy a poner aquí. Voy a hacer un add code para poder agregar código en esta página y voy a declarar un string que se va a llamar user preferences. ¿Sí? Esto es algo muy básico. En la vida real debería ser un poquito más sofisticado, pero nos va a servir para entender de qué va y cómo se utiliza. Bien, ya tenemos entonces el input con un elemento bindeado, es decir, aquí es en donde el usuario va a escribir cuál es esa preference. Y aquí vamos a agregar un botón. Este botón le vamos a poner una clase de Bootstrap, le vamos a poner primary y le voy a poner save. Luego voy a agregar el evento onClick. Bien, eso para la primera fila. Voy a copiar y pegar las columnas en la que sigue. Y acá lo que voy a hacer es leer las preferencias, ¿sí? Vamos a poner your preferences are. De modo que esto tenga la forma de un CRUD. Todo va a ser simplemente aquí en este mismo index. Y voy a agregar otro string. Y le voy a llamar stored user preferences. Para que no tengamos ninguna duda de que este valor va a ser recuperado nuevamente, ¿sí? No vamos a estar utilizando el mismo, para que vean que lo traemos efectivamente de el navegador. De todas formas, aquí voy a agregar una columna más. Esta columna va a ser de 2, así que obviamente voy a ajustar aquí. Este va a ser de 4. Y esta columna voy a tener un botón que va a ser read. Con este botón voy a leer las preferencias del usuario. Bien, voy a borrar esto, el onClick, que no me va a hacer falta. Y el botón en realidad tiene que tener vamos a ponerle secondary. Vamos a ponerle otro color. Luego agregaré el onClick. El que sigue también va a ser un label, ¿sí? No va a ser un input.
para asegurarnos de que no se puede escribir nada. Agregarle la misma clase aquí. Ups. Y aquí adentro voy a traer la variable stored user preferences. ¿Sí? Y aquí abajo este botón va a decir danger porque va a ser el delete. Bien, a ver, vamos a ver cómo se ve esto para que puedan entender lo que vamos a hacer. Bien, y así se ve la pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer en este pequeñísimo CRUD es, vamos a aquí agregar unas preferencias, es decir, un valor cualquiera, un string cualquiera, las vamos a guardar en el local storage y luego las vamos a leer y eliminar. ¿Sí? Cuando apretemos leer, el valor va a aparecer aquí. Bien, si le doy F12, vamos a llevar esto aquí abajo, y aquí en Application van a encontrar aquí las opciones de Storage, que son las que vamos a ver hoy, Local Storage y Session Storage. Las dos están, como pueden ver, absolutamente vacías. La forma en la cual se almacenan estos valores es simplemente con la forma key value, es decir, aquí va a estar el nombre de la preferencia y aquí va a estar el valor, que como van a ver, como estamos usando Blazor Server Side, va a estar encriptado. Bien, ya con la pantalla definida, vamos a pasar directamente a hacer el guardado en el storage. Primero que nada, vamos a necesitar importar algunas librerías. Vamos a agregar aquí un using y la librería que necesitamos está en Microsoft.spnetcore, .components, .server, .protected browser storage. Sí, fíjense, lo importante es la palabra protected, porque como les decía antes, esto va a estar utilizando Data Protection, que es una librería que siempre ha estado en .NET y que nos ayuda a encriptar valores y luego a desencriptarlos, ¿no? Y además de agregar ese using, vamos a inyectar Protected Local Storage. Y le vamos a poner Local Storage. Fíjense que no tuve que instalar ningún paquete a través de NuGet. Simplemente tuve que inyectar esto, que ya viene dado, y tuve que agregar este using, obviamente, para poder inyectar este servicio. Bien, perfecto. Ahora vamos a pasar a los métodos. Primero vamos a necesitar, obviamente, un método. Le vamos a poner, va a ser obviamente asíncrono, de tipo task. Y este método le voy a poner save. Este va a ser el método que va a guardar los valores en local storage. Y también voy a tener otro método, también de tipo task, que va a ser read, el método que va a leer los valores del storage. Y por último voy a tener también un task delete, que obviamente, como su nombre lo dice, va a eliminar esos valores del storage. Bien, perfecto. Hemos inyectado local storage, así que eso es lo que vamos a utilizar. Como es un método asíncrono, vamos a poner await y voy a poner local storage. Y fíjense qué fácil que va a ser. Tenemos un método setAsync, tenemos un método getAsync. Eso es básicamente todo lo que necesitamos saber. El método setAsync nos va a pedir dos valores, que son los que veíamos recién en el navegador. ¿Cuál es la key y cuál es el valor? Y fíjense que puede ser cualquier cosa porque esto es de tipo object. Es decir que ahora vamos a estar grabando un string, simplemente para demostrar cómo esto funciona. Pero en el mundo real podríamos agregar aquí cualquier objeto, un objeto de nuestro modelo. No habría ningún problema con eso. Así que vamos a agregar el primer valor. Le voy a poner user preferences. Ese va a ser el nombre de la key. Y en valor va a estar la variable user preferences. Con esto se va a guardar en el local storage. Ahora, el read va a ser bastante parecido. Vamos a poner await local storage.get async. Y si ven, aquí tenemos la opción de decirle tValue, es decir, cuál es el valor que este objeto tiene para que lo pueda deserializar. Bien, vamos a poner ahí string, es de tipo string y además el nombre de la key es user preferences. Bien, eso es todo lo que necesitamos. Obviamente este método getAsync nos puede devolver valores nulos, así que lo que vamos a hacer es agregar aquí un varResult, que es algo que hacemos siempre cuando estamos utilizando serializaciones y deserializaciones, y vamos a decir que este valor, que es un string, va a ser si result es success, es decir, si fue exitoso, entonces voy a usar value. Si no, voy a poner un string vacío.
Y entonces aquí tengo en mi segunda variable. Si recuerden que vamos a insertar esta variable, user preferences, y agregué otra variable, store user preferences, solo para que podamos comprobar a ciencia cierta que este método read está funcionando, ¿sí? De nuevo, en una aplicación real es probable que usemos el mismo valor y no otro, porque ¿para qué usaríamos otro? ¿Sí? En este caso lo hago solamente por razones pedagógicas. Y por último, el delete. Fíjense qué fácil que es. De nuevo, await local storage.delete async. Y lo único que me pide es la key. User preferences es la key de este objeto. Y lo que nos falta para que todo esto funcione es agregarle o enlazar los tres métodos que acabamos de crear con los distintos botones. Teníamos en el save que agregar el onClick igual a save. Tenemos por aquí el read que va a ser igual. OnClick igual a read. Y lo mismo con delete. OnClick igual a delete. Y ahora sí vamos a ejecutarlo y ver si todo esto efectivamente funciona. Antes que nada voy a hacer F12 y voy a comprobar que no hay nada. Tanto Session Storage como Local Storage están vacíos. Así que vamos a setear alguna preferencia y vamos a imaginarnos que este usuario tiene como preferencia Dark Mode. Le damos Save y fíjense qué ha pasado. Apareció aquí una key y el valor de esa key, como les dije antes, está encriptado. Es decir, no puedo ver cuál es ese valor. Está encriptado, no sé ni siquiera con qué algoritmo o con qué método de encriptación. Esto es lo que hace la librería de Data Protection de Microsoft. Pero utilizando la misma librería podemos hacer un read y cuando hacemos el read sí que aparece el valor obviamente desencriptado. Bien, es decir que es seguro almacenar valores en el navegador del usuario utilizando Blazor Server Side. Obviamente también lo podemos eliminar y entonces está eliminado. Bien, es decir, todo funciona como esperábamos. Bien, ¿y qué tal si quiero, en lugar de en Local Storage, almacenar en Session Storage? La diferencia principal entre Local Storage y Session Storage es que Session Storage solamente va a persistir los valores mientras esta pestaña esté abierta. Una vez que la pestaña se cierre, los valores se pierden, ¿sí? Es decir, las preferencias del usuario se pierden. Esto solamente se utiliza, obviamente, y como se pueden imaginar, para información pasajera que no vamos a necesitar más adelante en el tiempo. Ahora, si queremos mantener las preferencias del usuario, por más que el usuario cierre el navegador y lo vuelva a abrir, bueno, entonces tenemos que usar Local Storage, que es justamente lo que acabamos de ver, ¿sí? Session Storage no hay nada. Ahora vamos a ver entonces cómo hacer para agregar valores en el Session Storage. Bueno, la realidad es que es demasiado fácil de hacer. Si inspeccionamos aquí en Protected, fíjense que aparecen aquí dos. Recién utilizábamos Protected Local Storage y ahora podemos utilizar Protected Session Storage, así sin más. Aquí arriba tenemos Protected Browser Storage, que es simplemente la clase base, ¿sí? De la cual estas dos implementan. Es decir, esta clase es la que define los métodos set, get y delete. Bien, así que vamos a utilizar Session Storage y no vamos a cambiar nada más. Obviamente el nombre quizás deberíamos cambiar para que no se confunda. Le vamos a poner Session Storage solamente para que no haya ninguna duda. Pero en definitiva no haría falta cambiar absolutamente nada. Bien, Protected Session Storage. Vamos a probarlo de nuevo. F12, no hay nada en Local Storage, no hay nada en Session Storage. Y ahora vamos a poner This is a Session Value. Le damos Save. Y ahí está, ¿sí? Fíjense dónde estoy. Ahora en Local Storage no hay nada. Pero en Session Storage sí que hay. Y está el valor encriptado. Le damos Read. Y ahí aparece el valor. Bien, entonces absolutamente lo mismo, ¿sí? Lo único que tuvimos que cambiar es el servicio que inyectamos. Esta es la manera de trabajar con Local Storage y con Session Storage en Blazor Server Side. Ahora vamos a ver un ejemplo con Blazor WebAssembly para que vean cómo haríamos lo mismo. Voy a crear un nuevo proyecto, también un proyecto Blazor, esta vez WebAssembly, y le voy a poner de nombre Local Storage.wasm por WebAssembly. Y aquí tenemos la nueva aplicación. Vamos a ir de nuevo al index y lo que voy a hacer es simplemente copiar lo que teníamos en la otra. Bien, esto es lo que tenemos en
la aplicación que acabamos de crear en el Blazor Server Side y lo voy a pegar aquí en el Blazor WebAssembly. Lo primero que va a pasar es que no me va a reconocer este using, ¿sí? Ni obviamente el inject, porque el using no está. ¿Por qué? Porque no hay ningún server. Esto no es una aplicación server-side. Lo que significa es que ahora no vamos a poder utilizar librerías de Blazor ni librerías server-side de .NET, sino que tenemos que utilizar lisa y llanamente JavaScript Interoperability. JS Runtime. JS Runtime. ¿Sí? Vamos a escribir directamente código JavaScript. Si no sabes cómo trabajar con JavaScript Interoperability con Blazor, te recomiendo que te inscribas a mi curso Aprende Blazor desde cero. Tengo dos cursos de Blazor. El primero es este, Aprende Blazor desde cero, en donde repasamos absolutamente todos los detalles de Blazor. Tenemos mucho teórico, tenemos mucho práctico también para practicarlo, y a lo largo del curso creamos una aplicación que es un expense tracker, ¿sí? Un administrador de gastos. Y en una de las secciones, ya sobre el final del curso, trabajamos con JavaScript. El segundo curso que tengo de Blazor es para aquellos que ya conocen un poco de la materia y es 100% práctico, en donde creamos 4 proyectos maestros detalles, aplicaciones WebAssembly, server-side, ¿sí? Una gran variedad de aplicaciones, y en donde vamos de menor a mayor con Blazor realmente. No me da el tiempo ahora en un video de YouTube para cubrir todo esto, así que lo tengo en los cursos. Pero de cualquier manera vamos a ver en un vistazo general cómo funciona esto y van a ver qué parecido que es a lo que acabamos de hacer. Si scrolleamos aquí abajo, obviamente Session Storage ya no existe más porque no pudimos inyectar ese servicio, pero fíjense lo que vamos a hacer, que no es tan distinto. Lo que voy a hacer ahora es utilizar JS Runtime, que es lo que acabo de declarar arriba de todo, y aquí tenemos directamente el método InvokeAsync o InvokeVoidAsync, que me sirve básicamente para invocar cualquier función JavaScript. Voy a ir con el void en este caso porque no me hace falta que me devuelva nada. Bien, en el get voy a utilizar el que no es void, pero en este caso voy a ir con el void. Y aquí, obviamente, esto es súper genérico, ¿sí? Me permite hacer lo que quiera, digamos, invocar lo que quiera de JavaScript. Yo solamente le tengo que agregar el comando y lo va a hacer. Así que lo que quiero hacer en este caso es local storage.setItem. Eso es lo que quiero ejecutar. Vamos a borrar esto. Y lo que sigue es mandar los parámetros. El primer parámetro es user preferences, que es la key. El segundo parámetro va a ser el objeto user preferences, ¿sí? O mejor dicho, más que el objeto, el string, este que está aquí, ¿sí? Entonces es como si lo hiciera directamente sobre JavaScript. Esto es lo que quiero hacer y estos son los parámetros que quiero enviar para hacer eso. Ahora el read es parecido, no me va a hacer falta esto porque en realidad no va a validar prácticamente nada. Y quiero guardar en esta variable stored user preferences un await JSRuntime.invokeAsync va a ser en este caso, y me pregunta cuál es el tipo que va a volver, y el tipo que va a volver es un string. Y aquí lo que quiero ejecutar es local storage.getItem y solamente me hace falta la key como parámetro user preferences. Y ahora, ¿cómo eliminarlo? Muy sencillo también, va siguiendo el mismo camino. Invoke async, voy a devolver un string, por si quiero hacer algo me va a devolver un verdadero falso. Y aquí diremos local storage.removeItem, porque eso es lo que quiero hacer aquí, remover el item, y en parámetros voy a enviar user preferences. Bien, es decir, muy parecido a lo que hacíamos antes, solo que en lugar de tener la abstracción de la clase local storage, lo tengo que hacer con JavaScript puro. Ahora, esto tiene una gran desventaja que la van a ver en un momento. Vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver qué pasa ahora. Voy a apretar F12. De nuevo vamos a Application y obviamente no voy a tener nada, ni en Local Storage ni en Session Storage. Y si ahora pongo Dark Mode, como hacíamos antes, Save. Bueno, fíjense lo que pasa. En Session Storage no hay nada, obviamente, porque estoy trabajando sobre el Local Storage. Y tengo la key, ahí está,
Key User Preferences, Value, Dark Mode. Y esta es la principal desventaja. Como no tengo acceso a las librerías de Data Protection del framework.net, entonces el valor no está encriptado. Por eso es que no es recomendable almacenar nada en el navegador del usuario si no está encriptado. Lo que aquí quedaría sería obviamente encriptar el valor antes de enviarlo, pero como es una aplicación de Blazor WebAssembly que va a ser ejecutada completamente en el cliente, es muy probable que el desencriptador también esté en el cliente, por lo cual no es recomendable. Como ya hemos visto en otras aplicaciones WebAssembly, muchas veces lo que tenemos es un cliente y también tenemos una aplicación .NET Server Side que hostea a ese cliente, es decir, una API a la cual le podemos enviar, por ejemplo, este valor, lo podemos encriptar y traerlo desencriptado. De ese modo, el desencriptador va a estar en el servidor y no va a estar en el navegador. Bien, esta es una de las entonces desventajas, pero así es como se hace, ¿sí? No es imposible hacerlo, lo podemos hacer utilizando directamente JavaScript. Hasta aquí con el video de hoy. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal, tengo mucho más contenido como este, no solamente de Blazor, sino de una gran variedad de temas de la industria del software, front-end, back-end, trato de cubrir todo lo que puedo. Si este video te gustó, déjame un like, así YouTube se lo muestra a otros programadores y programadoras para que puedan acceder al material y obviamente déjame en comentarios otras cosas que quieras ver, otros tutoriales que quieras que haga y con gusto los pongo en la lista y los voy haciendo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.